Buenos días, hermanos, y es un día especial, es un día que nos recuerda lo que ha sido la tradición siempre, ¿verdad? Que el Señor Jesús, en esta fecha, recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero no voy a hablar sobre eso. Cuando... ¿No se oye? ¿Sí? Cuando los hermanos, los líderes de la Iglesia, me dijeron sobre lo que tenía que hablar, a mí me produjo cierta... no sé cómo deciros, estrechamiento en mí mismo, ¿no? Ellos me hablaron que compartiera sobre cómo construimos una espiritualidad saludable. No es fácil, a mí al menos los temas me cuesta más trabajo, casi prefiero mejor un texto bíblico que yo escojo y que de alguna manera he pensado, he reflexionado, pero ellos me dijeron que tenía que hablar sobre esto y sobre esto quiero hablar en esta mañana. Lo primero que quiero deciros es que cuando hablamos de construir, lo que viene a nuestra mente es un edificio, una casa, un lugar, un sitio donde vamos a vivir, donde vamos a edificar, digamos, nuestra vida junto con nuestra familia. Y construir no es fácil. Cuando queremos construir pues un sitio donde poder vivir, lo primero que es que nos fijamos en un sitio especial, un lugar donde queremos que tenga unas vistas o un sitio especial donde queremos, porque no se cambia muy a menudo de sitio, ¿verdad? Invertimos recursos, invertimos dinero, invertimos tiempo para construir una casa, un sitio donde edificar nuestra vida y junto con nuestra familia. Y como no tenemos mucho conocimiento, tenemos que ir pues a un, digamos, gabinete arquitectónico donde el arquitecto nos hace un estudio acerca de lo que es pues la tierra, donde nos van a decir a lo que vale la cimentación, nos calcularán los pilares que sostendrán el edificio. Y nosotros lo único que hacemos quizás es lo que se ve más estético. Digamos, bueno, pues yo quiero poner aquí el baño, quiero poner el salón, estas son, si es una planta, si dos plantas, ¿verdad? Yo quiero que sea así, pero lo que realmente tiene valor y va a sostener la casa es el cimiento y son los pilares. Así es que el arquitecto nos hará un desarrollo y un estudio de lo que eso cuesta, lo que vale, ¿verdad? Y nos dirán, bueno, pues esto hay que hacerlo así, de esta manera determinada. Cuando muchas veces he hablado con mis hijos y hablamos sobre la casa en la cual yo vivo ya 40 años, mis hijos me dicen, papá, esta casa ya es demasiado grande para ti. ¿Y por qué no te buscas un sitio más pequeño, más cerca de nosotros? Linares no hay distancias, es un pueblo y no hay distancias. Pero yo le contesto, digo, mira, si es que yo todavía me encuentro bien, todavía mis piernas están bien, subo las escaleras, las bajo, no me duele, mi cabeza la tengo bien, soy autónomo, estoy bien todavía. Y lo que ellos no conocen, o sí lo saben, pero lo que hay dentro de mí es que cada rincón de mi casa tiene algo que es un olor especial. Mi casa tiene para mí tantos recuerdos tan preciosos de lo que ha sido Dios en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi familia, de lo que he podido usar, compartir, y cada habitación y cada aspecto de cuando yo entro en mi casa, cada vez que digo, Dios mío, gracias, gracias porque has sido tan bueno con mi vida. Entonces, cuando ellos piensan en mí salir porque de alguna manera quieren proteger mi vida, yo pienso en que todavía quiero seguir viviendo lo que eso significa para mí. Y llegará el momento en que tenga que, digamos, tomar otras decisiones, ¿verdad? Porque el tiempo pasa y te vas haciendo mayor y es natural, pero hoy por hoy todavía digo, Dios mío, yo quiero seguir siendo útil. Y tengo espacio, aquí podéis venir, porque somos una familia grande y hay espacio, pero también porque puedo recibir a mis hermanos y tengo espacio para sentirme bien, compartiendo la bondad y la gracia de Dios también con lo que Él ha hecho conmigo. ¿Cómo construimos nuestras vidas? Porque la iglesia, queridos hermanos, no son estas paredes. La iglesia sois vosotros,
cada uno de vosotros. Pero Dios habita aquí en medio de vosotros. La iglesia es templo del Espíritu Santo, pero cada uno de vosotros, vuestro cuerpo, lo que vosotros estáis viviendo, forjando y, digamos, proyectando en vuestras vidas, personalmente y como familias, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es donde Dios reside y habita. Así es que la idea y el pensamiento, ¿verdad?, es cómo estamos construyendo nuestras vidas. Individualmente, pero como familia. Y yo pensaba en un texto bíblico, no sé si es el más apropiado, pero a mí me hacía bien, y son las palabras finales del Sermón de la Montaña. Sabéis que el Sermón de la Montaña tiene que ver con la enseñanza del reino, la ética del reino, ¿verdad? Cómo Dios quiere que la iglesia sea, cómo Dios quiere que sean nuestras vidas. Así es que cuando el Señor Jesús termina la enseñanza preciosa en esos 3 capítulos, 5, 6, 7 de Mateo, Él termina con 4 enseñanzas que son las que yo quiero de alguna manera compartir con vosotros. Y la primera es que Jesús dice, hay 2 caminos, hay solo 2 caminos. Hay 2 puertas y 2 destinos. Hay 2 puertas por las que entras, otra puerta por la que entras, pero no conduce a Dios. Y hay 2 destinos, pero hay 2 caminos. Y tenéis que elegir el camino en el cual queréis vivir. Pero en el transcurso del camino hay diferentes maestros. Y hay solo 2 maestros. Jesús va a decir, está el buen profeta y el falso profeta. Pero eso ha sido siempre la historia, ¿sabéis? La historia de la Iglesia, no solo cuando Jesús vive, sino en el Antiguo Testamento y ya en la profecía hay falsos profetas. En tiempos de Jesús había falsos maestros, pero cuando lleguen los últimos momentos y la consumación de los tiempos, dice que se levantarán falsos profetas, muchos confundirán, y porque cesará el amor y, aumentarán la maldad, muchos se apartarán. Esa es la realidad de lo que dice Dios, de lo que dice Jesús también. Hay 2 maneras de oír. Oiremos al falso, oiremos, porque en el camino tenemos que oír. Jesús va a decir que hay 2 cimientos. ¿Cómo construiremos? ¿Dónde? ¿Sobre qué? Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor había unos CDs y nosotros se los enseñábamos a los niños. Y yo los compré para mis hijos y había uno que salía, un CD, salía una niña pequeñita. Y yo creo que todos conocéis ese soneto, ese ritmo. Si quieres casa edificar, sobre la arena no la hagas. Si te parece bonita y muy bien arreglada, porque lo que se ve es lo que hay, pero no es eso. Si te parece bonita y muy bien arreglada, un día se derrumbará. Hay 2 cimientos sobre dónde vamos a construir. Finalmente, el Señor dice que Jesús dice, hay un Señor, hay 2 fundamentos y un Maestro inigualable. Y Él es el que nos habla, el que nos enseña y a quien tenemos que seguir a Jesús. Es el Maestro inigualable. El Maestro que hablaba con autoridad, porque se la abrogaba a Él mismo. Lo que sabemos, eso hablamos, porque yo he descendido del cielo, yo soy el Hijo de Dios. Así es que Él predicaba y se arrogaba la verdad absoluta. Vamos a leer los textos bíblicos. Intentaré de alguna manera que Dios me ayude, pues, a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así la palabra de Dios, verso 13 del capítulo 7 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mirad, hermanos, desde que nacemos y tenemos conciencia de la vida, tenemos que ir tomando decisiones ante las diferentes situaciones y posibilidades que tenemos que enfrentar cada uno de vosotros, individualmente, como familias. Tendremos que decidir lo que queremos hacer, tenemos que decidir cómo queremos vivir y hacia dónde queremos ir. No puedo yo decidir por vosotros, ni vosotros podéis decidir por mí. Tendréis que decidir vosotros cómo queréis edificar vuestra vida y cómo queréis edificar vuestra familia y vuestra casa. Jesús termina esta enseñanza con estas 4 cosas que son contrastadas y que pone delante de nosotros qué vamos a hacer, cómo lo vamos a usar, qué materiales vamos a construir, sobre dónde vamos a fundamentar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, cómo edificaremos una espiritualidad que sea sana, que sea saludable. Tenemos que elegir. Y eso lleva responsabilidad, lleva carga a veces, nos lleva preocupación, dudas a veces. Pero tenemos que hacerlo porque en ello nos va la vida. No solo tuya, la vida de tu familia y de tus hijos también. Mirad, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y el camino ancho lleva a la perdición. Así es que ser un discípulo de Cristo, seguir a Jesús, no es fácil. No es fácil. Es complicado y es incómodo. Es difícil. No es fácil. Porque seguir a Jesús, queridos hermanos, y entrar por un camino que es angosto, que es complicado y difícil, significa morir y dejar atrás tantas cosas que estaban en nosotros cuando no le conocíamos. Implica que tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra suficiencia, porque somos egocéntricos. Implica, hermanos, que tenemos que amar a aquel que nos hace mal. No es fácil. Al que me quiere amar, el Señor dice que tenemos que amar. Significa, hermanos, dejar tus propios derechos por promover el bien de los demás. Significa el compromiso de servir a Jesús por amor a Él. Significa compromiso y significa, hermanos, darnos y gastarnos. La vida cristiana y el ser discípulo de Jesús no es fácil. Si entras por la puerta ancha y el camino ancho, no tienes que dejar nada. Ni siquiera tus pecados. Puedes entrar igual que eras a donde, digamos, Dios te está conduciendo creyendo que sigues a Jesús, pero no has dejado nada. Es un camino ancho. Y nos enseña una cosa, que la vida cristiana, hermanos, es como nadar contracorriente. Habéis visto cómo el salmón nada contracorriente, sube hasta lo más alto del río, allí deposita sus huevos porque es producir vida. Pero el cristiano es igual. O te puedes dejar ir a contracorriente, o tienes que luchar contracorriente
Y no es fácil. Porque tienes que luchar y pelear y trabajar. Y te das cuenta que no eres suficiente, que a veces fracasas, que te caes, que tienes que descansar constantemente en la gracia, en la bondad, en el amor de Dios. Pero sabéis, el camino estrecho es el camino que lleva a Dios y es la experiencia única de relación con ese Dios y tiene como expectativa la vida eterna. No es fácil la vida cristiana, hermano. Vosotros lo sabéis muy bien, que cuando no conocíais al Señor parece que ahora tenéis más problemas, ¿verdad? Porque el primero que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, que reside el Espíritu Santo, y es que cuando no hago las cosas como debieran, es el primero que me aconseja. La espada de la palabra es como esa espada que penetra en el corazón y discierne los pensamientos, las intenciones. Pero nos damos cuenta cuando fracasamos, cuando no hacemos las cosas bien. Pero hermano, cuando el Señor te restituye, cuando el Señor te restaura, te sana y produce de nuevo, es algo que es incomparable. Porque es la experiencia de lo que es la vida y la relación con Jesús. La vida cristiana no es religión. No es religión, es relación con Dios a través de la persona de Jesús. Así es que el camino del discípulo no es el de la mayoría. La mayoría entran por el camino ancho. Porque a fin de cuentas no se vive mal, se está bien. Tenemos como ese concepto de una profesión verbal, ¿verdad? Pero la profesión verbal no nos garantiza nada, va a decir Jesús después. No es lo que tú dices, es lo que tú eres, como tú vives y lo que tú haces. El Evangelio cambia y transforma vidas, hermano. Y el Evangelio lo que hace es nacer de nuevo para poder experimentar y poder ver de una manera tan preciosa lo que el Señor ha hecho en la cruz por tu vida. Es un proceso, claro que sí, esa etapa de lo que es la santidad. Dios no ha terminado con nosotros, sigue trabajando y sigue trabajando. Pero la vida cristiana no es una profesión verbal de lo que decimos, ni siquiera de lo que escuchamos y ni siquiera de lo que sabemos. Porque podemos saberlo todo y conocerlo todo, pero eso no garantiza nada. Así es que el camino del discípulo es incómodo y es difícil. Pero Jesús ya lo expresó. Mateo capítulo 10, versos 38 y 39 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Hallar la vida o perderla tiene que ver cómo elegimos y qué queremos ser. Cuando yo veo a mis nietos, ¿verdad? Y cuando yo hablo con ellos y digo, en la etapa que os viene, es una etapa trascendente, ellos viven, ahora ojalá, yo miro para atrás, si pudiera tener 15 años, si pudiera tener 16 años. Yo conocí al Señor con 26 y ya estaba casado con María, pero el Señor ha hecho tantas cosas preciosas. Pero hermanos, yo les digo, tenéis que ser sabios para saber elegir bien. No solo lo que queréis ser, lo que queréis estudiar, que nadie lo imponga, lo que os guste, donde tengáis pasión, lo que querréis hacer, pero cuando elijáis, seáis mayores y tengáis que decidir por una novia, por una mujer que sea en el futuro tu esposa, elige bien. No elijas solamente por la vista, sino por lo que hay dentro. Porque eso determinará toda tu vida. Como tú edificas tu vida, como tú edifiques tu familia, así va a ser tu casa, así va a ser también tu descendencia. Los pasos que des, solo los vas a dar tú. Y hay un camino estrecho y hay un camino ancho. ¿Por dónde quieres caminar? Mateo capítulo 16, versos 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará. Y primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida. La vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La importancia es nuestra decisión. Y si tenemos al Hijo de Dios, porque le hemos conocido, porque le hemos hallado, porque hemos escuchado su autoridad, su revelación, hemos escuchado su enseñanza, la hemos hecho nuestra y hemos entendido que solo hay una manera de llegar a Dios y es a través de Jesús. Solo a través de Él. Así es que hay dos puertas. La puerta ancha es la puerta que lleva a la vida a veces sin sentido, compleja. Probablemente disfrutes en diferentes días y lo pases bien y entiendas que estás edificando, pero con el tiempo esa puerta lo único que te lleva es a la desesperación, a la angustia, a la falta sin sentido de qué haces, por qué vives y hacia dónde vas. Y la puerta estrecha es incómoda. A veces nos cuesta trabajo, hermanos. Tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra las diferentes opciones que se nos van presentando delante de nosotros. Pero es la puerta, hermanos, que lleva a Dios y que lleva la experiencia de una relación preciosa con Él. Así, ninguno puede entrar por esa puerta si no creen en Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Solamente quien ha creído en Jesús puede llamarle Señor, el Señor de nuestras vidas. Así es que hay también dos destinos. Y hermanos, os voy a leer un texto que digamos que está muy en consonancia con lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Está en Deuteronomio capítulo 30, versos 15 y versos 19, y que son muy ilustrativos de lo que Jesús le está enseñando a ellos, ¿verdad? La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 15 y 19, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, a los cielos y a la tierra, y llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo vamos a escoger? Porque lo que escojas, así estarás edificando una espiritualidad fuerte, saludable, que no solamente te afectará a ti, sino dice el texto bíblico, y a tu descendencia. Aquellos que viven también contigo, a los que están detrás de ti. Tenemos necesidad de escoger, pero lo vas a tener que hacer tú, querido hermano. Si te equivocas, lo harás tú, pero hazlo de verdad, con un corazón sincero delante de Dios. Si te equivocas, el Señor, y lo has hecho con un corazón sincero y pleno, el Señor te volverá a abrir. Pero hermano, lo complicado muchas veces es equivocarnos por mala enseñanza o por egoísmos o por malas decisiones que han generado que no queremos la puerta estrecha, sino que queremos la puerta ancha. Camino angosto, ¿verdad? Que por la cual vamos a Jesús. Es el camino donde disfrutamos lo que es, digamos, conocemos lo que es la verdadera vida, y en ese tiempo de lo que es compromiso y servicio para el Señor, disfrutamos de la gloria de Dios y compartimos esa gloria también con aquellos que están a nuestro lado. Porque la vida eterna, dice Jesús en el capítulo 17, es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Y aquí ya disfrutamos lo que es la antesala de la vida eterna, que se perfeccionará cuando estemos un día delante de Él. Pero ¿cómo vamos en ese camino? A oír. Y hay un énfasis que es urgente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y Jesús advirtió a sus seguidores de algo que ya era y que estaba en su tiempo, pero que había existido durante la historia también en el Antiguo Testamento.
es la mala enseñanza de los falsos profetas. El buen profeta es aquel que predica por inspiración divina y revela y expresa al pueblo lo que es la verdad que ha recibido de parte de Dios. El mal profeta dice que también actúa por inspiración divina, pero no expresa ni revela lo que es la verdad de Dios. El texto bíblico dice, por su fruto los conoceréis. Mirad, el predicar el camino angosto y el camino estrecho no es fácil, porque nos gusta oír lo bueno. Nos gusta ir en aguas mansas, donde no ocurre nada y donde la vida es placentera. Pero la mayoría de las veces hemos dicho que el creyente, el cristiano, está en aguas rápidas, luchando contra corriente. Y predicar el camino angosto, queridos hermanos, no gusta. Y ya en el Antiguo Testamento había falsos profetas que predicaban al pueblo que había paz, que estaban en paz, y el profeta Jeremías dice, bueno, son falsos profetas que predican una profecía con liviandad, digamos, lo que hacen es predicar de una manera para conseguir adeptos, oidores, que les sigan, pero no expresan ni predican lo que han recibido de Dios, porque el buen profeta es aquel que ha estado en el secreto de Jehová, ha oído su palabra, y tal como la ha oído, la lleva delante del pueblo, sea una palabra de exhortación, de amonestación, de reprensión, de aliento, de lo que sea, lo que Dios haya puesto en su corazón, pero es predicar el mensaje en toda su verdad y en todo lo que ha recibido de parte de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 16 dice, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, pero no de la roca de Jehová, porque mirad, los profetas le estaban diciendo al pueblo, aun a pesar de la rebelión en la que estaba viviendo, y el pueblo sabía que vendrían tiempos difíciles y que tendrían que ir al cautiverio por 70 años, había falsos profetas que decían, esto no va a ocurrir nunca. ¿No veis que tenemos paz? Esto no va a ocurrir nunca. El falso profeta no predica el camino estrecho, porque no nos gusta oírlo, queridos hermanos. Nos cuesta trabajo. Es más fácil hablar de lo placentero, de lo bueno y de las bendiciones, de todo, pero al final el consejo y el cuerpo de doctrina hay que expresarlo todo y hay que enseñarlo todo. El apóstol Pablo, que se tiró 3 años con la iglesia de Éfeso, y cuando él va a dejar la iglesia, él reúne a los consejos de líderes y de los ancianos de la iglesia de Éfeso y le dice unas palabras que son también muy ilustrativas. Capítulo 20, versos del 27 al 31, de Hechos de los Apóstoles, porque no he rehuido, enseñado todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La historia y la cronología de la Iglesia ha sido así, una fuerte oposición siempre a lo que han sido los obreros fraudulentos y los falsos profetas. Y ya en el Antiguo Pacto, en tiempo de Jesús, y en Mateo capítulo 24, donde Jesús está diciendo lo que es los tiempos de antes de la consumación, de cuando Él venga a los últimos tiempos, dice que habrá todavía más falsos profetas que se levantarán y confundirán a la gente. Mirad, tenemos hoy la posibilidad, que es buena y que es grande, de poder conectar nuestro móvil o poner la televisión y oír todo lo que querramos. Todos los sermones que querramos y todas las cosas. Pero hay cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas. Tendréis que diferenciar lo que es la verdad que viene de parte de Dios y lo que no es la verdad y es la mentira. Porque mirad, una cosa es importante y que después diría el apóstol Pablo. ¿Sabéis? El falso profeta lo que busca es gente que le oiga y gente que le siga. El buen profeta no busca su gloria, sino que busca la gloria de Dios. El buen profeta lo que busca es que Dios sea glorificado. El falso profeta
quiere seguidores. Y Pablo, cuando escribe esa carta preciosa de Gálatas, donde es la carta de la libertad, al final va a decir, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo ha muerto a mí y yo al mundo. Lejos de mí, yo pueda buscar la gloria de Dios, sino que Dios sea glorificado. Así es que tenemos que elegir entre dos caminos para edificar una vida saludable, pero en el camino vamos a tener que oír y tenemos que diferenciar lo que es la mentira de la verdad, el error del buen profeta, hermano. Pero ¿cómo diferenciamos eso? Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Jesús va a decir que el buen profeta es como un buen árbol que da un buen fruto y el mal profeta es como un mal árbol que da malos frutos. Así es que el fruto del Espíritu, Pablo diría en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Allí donde se dé ese carácter, verdad, del obrero, que le preocupan el rebaño, que se entrega, que tiene pasión, verdad, que expresa el carácter de Cristo. Allí estará un buen profeta. Pero no solamente por su carácter y su conducta, sino también por el magisterio de su enseñanza, porque lo que sale del corazón es lo que hablamos con la boca. Así es que el Señor va a decir, de toda palabra que salga de vuestra boca, de eso daréis cuenta a Dios un día. Si nuestra predicación es sobre Cristo, para dar a conocer a Cristo y para que sigan a Cristo, y refrendado por el carácter de lo que es el carácter de Jesús, hermanos, tenéis que conocer y tenéis que diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que escuchar en el camino. En el siglo XVI, los reformadores que recibieron esa crítica constante y esa persecución de lo que fue la Iglesia católica en aquel tiempo del siglo XVI, y le decían que eran o estaban, digamos, enseñando lo que era un evangelio novedoso. Mirad, lo novedoso no es bueno, porque lo novedoso lo que hace es hablar por tu propia cuenta, no hablas lo que tú has recibido de parte de Dios. El evangelio nunca es novedoso, tiene que ser el evangelio de siempre. Ellos se defendieron diciendo, no estamos expresando algo novedoso, sino algo viejo, recuperando algo viejo, porque es el evangelio de Cristo. Lo que sí es verdad, que el evangelio de Cristo y la palabra de Dios, que no puede cambiar un ápice, tiene que ser nueva cada día en nuestras vidas. Porque no se limita, queridos hermanos, a la lectura bíblica de lo que es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida, sino que es Dios, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy siendo para Él y cómo me estoy desenvolviendo en lo que quiero ser. Así es que lo novedoso es malo, pero la palabra de Dios tiene que ser nueva. Juan capítulo 7, versos 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así es que el carácter, la conducta, hermanos, y la enseñanza son la expresión de lo que es verdadero o lo que puede ser falso. Tenemos que elegir, pero tenemos que ir, hermanos, a través del camino, discerniendo lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El tercer aspecto es que hay dos cimientos. Y los dos cimientos, lo que el Señor nos va a decir es que necesitamos una entrega incondicional. La vida cristiana tiene que ver con obediencia y tiene que ver, hermanos, con determinación, con pasión de que en quien hemos creído queremos seguirle, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo importante no es lo que decimos, lo importante es lo que somos, lo que hacemos. Lo importante es la consagración, lo importante es lo que somos dentro del pueblo de Dios, para Dios. Lo importante es si nos estamos dando, entregando, hermano. Eso exige un costo. Hay un desgaste, con el tiempo se va acusando, pero eso es lo que produce fruto
y lo que hace que nuestras vidas, hermanos, sean vidas saludables y vayamos teniendo una espiritualidad que sea saludable. Jesús nos entrega o nos confronta consigo mismo y coloca ante nosotros lo que es la obediencia o la desobediencia. Si somos obedientes a su palabra, no es que me digas Señor, Señor, sino qué eres, qué estás haciendo, cómo es tu vida, tu conducta, cómo es tu carácter, cómo es tu compromiso, cómo es tu consagración. Mirad, hay una confianza insegura en lo que es una profesión verbal de lo que decimos y aún a veces de lo que conocemos en nuestra mente, pero eso no puede sustituir a lo que es nuestra decisión de obedecer al Señor. En aquel tiempo muchos dirán, nosotros hicimos, nosotros profetizamos, enseñamos, nosotros hicimos tantas cosas, y Jesús dice, pero yo no os conozco. Es una gran enseñanza, queridos hermanos, para nosotros y cómo estamos construyendo nuestras vidas. Es una confianza injustificable, porque no podemos ganar al cielo por lo que decimos o por lo que hacemos. Perdón, por lo que nuestra boca o nuestras decisiones, digamos, de ganar algo para Jesús a través de lo que son nuestros hechos. Cuando nosotros vamos la enseñanza del Sermón del Monte, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es aquel que está en bancarrota, que no tiene nada, que no puede ofrecer a Dios nada. No hay nada en mí, Señor, que merezca de tu favor y que merezca de tu compasión. Pero, Señor, aquí estoy, aquí me ofrezco. Aquí estoy para que tú hagas tu obra en mi vida. No descanso en lo que soy, en lo que hago, en lo que he hecho, en lo que he sido. Descanso en tu gracia. El Evangelio, queridos hermanos, como decían los reformadores, es solo gracia, solo fe, solo escritura. Es la gracia de Dios que viene en nuestras vidas y que hace hombres y mujeres más comprometidos. No descansa, Señor, yo he hecho. Yo sé mucho, yo he proclamado, y el Señor dirá, ¿y eso a mí de qué me dices? Porque, hermanos, la salvación no viene a nuestras vidas por lo que somos o por lo que hagamos. La salvación es obra de Dios, es la gracia de Dios derramada en hombres y mujeres que no hay nada que pueda ofrecer delante de Él. Pablo lo expresó de esta forma, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Es mérito de Dios, no es mérito vuestro, para que nadie se gloríe. Así es que la salvación, hermanos, comienza, como dice Pablo en Romanos 8, aquel que cree en el corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Pero a Jesucristo no lo podemos llamar Señor, si no hemos entrado por la puerta estrecha. Y solo podemos llamarle Señor en el poder del Espíritu. Lo demás es una profesión verbal. Lo demás es poder tener mucho conocimiento y querer llegar a Dios a través de lo que son nuestras propias justicias. Pero aquí Pablo está hablando acerca de lo que es el reino y su justicia, que no descansa en lo que tú eres, sino en lo que Dios es. Cualquiera, pues, dice que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Jesús contrasta ahora entre el oír y el hacer. ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Dónde estamos construyendo nuestra espiritualidad, nuestra vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Porque, hermanos, es difícil diferenciar entre dos edificios sobre lo que es la estética. Es difícil. Porque lo que realmente lo diferencia es algo que está oculto. Lo que diferencia a dos edificios no es lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que está debajo, el cimiento. Y podemos edificar sobre la arena, y viene el momento de crisis, y viene el momento de dificultad, y la casa se derrumba, y nuestra vida, queridos hermanos, donde hemos estado construyendo, nos damos cuenta que edificamos mal. Pero si edificamos sobre la roca, sobre Cristo, el Señor dice que vendrán los malos tiempos, las crisis, las perturbaciones, vendrán las dificultades, pero la vida espiritual se mantendrá, y la vida familiar y la casa seguirá sostenida
no por lo que tú eres, sino porque el cimiento que está debajo, aquel que soporta aquello que realmente da fuerza y sostiene, es Cristo la roca. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual? El que oye y el que hace, hermano. Contraste, oír de hacer. No es oír, es lo que somos, es lo que hacemos, es si estamos dispuestos a obedecer y a seguir a Jesús, ocurra lo que ocurra y pase lo que pase. Bueno, las cartas están llenas de observaciones sobre esto. Y la hemos oído muchas veces. Y probablemente de tanto oírla, para nosotros pasan a veces como desapercibidas. Pero mirad, sobre todo en las cartas de Juan, en Primera de Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que ama a Dios a quien no ha conocido y aborrece a su hermano, al que sí conoce, el tal es un mentiroso. La vida cristiana es de lo que somos, hermano, no de lo que decimos. Santiago 1, versículos 22 y 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es lo que hacemos y es lo que vivimos. Finalmente, hermanos, hay un maestro que es inigualable y dos fundamentos. Y el mejor maestro es el Señor Jesús. Nadie como Él habló. Dice el texto bíblico, y cuando terminó Jesús sus palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que realmente asombró a aquellos que le estaban oyendo es que hablaba con autoridad. Él se arrogaba la autoridad de expresar la verdad, porque tenía plena conciencia que había venido de lo alto, era el Hijo de Dios, el Mesías, la expectativa y la esperanza para el pueblo de Israel, pero especialmente en un momento dado para todos. Israel no supo, hermanos, diferenciarlo, no supo conocerlo, pero nosotros lo hemos conocido. Jesús hablaba con tal autoridad que a unos apasionaba, les asombraba, les cautivaba, y a otros les escandalizaba. Pero es que el Evangelio es así. El Evangelio es así, queridos hermanos. El Evangelio, cuando llega al corazón, en el poder del Espíritu, te cautiva y te hace sentir algo diferente. Aquí hay algo que no es igual de lo que he oído a lo largo de mi vida. Pero cuando el Evangelio es rechazado, pues es que le escandaliza. Os sorprendéis, es que Jesús no vino para salvar el mundo. Jesús no vino a cambiar el mundo. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Tenía plena conciencia y ahora hay una nueva etapa, una nueva era. Hay posibilidad de conocer a Dios a través de Jesús. Y cuando Juan capítulo 3, verso 16, nosotros lo hemos hablado tantas veces, nos dice que Dios envió al mundo porque quería cambiar el mundo, sino porque amó al mundo, porque amó a las personas. Pero Jesús no vino a cambiar este mundo. Jesús vino a cambiar vidas, a transformar vidas, a hacer personas mejores, personas más dispuestas, más estables, familias más... Vivimos en una sociedad, hermanos, tan complicada, porque ya no hay concepto ni de lo que es familia, ni de la ética, ni de lo moral, ni de nada. Vivimos tiempos complicados, difíciles. Y Jesús viene a tu vida y a tu corazón y te habla con la plena autoridad de que Él es el Hijo de Dios y te habla un mensaje lleno de esperanza y lleno de favor, de gracia a tu corazón. Cuando Jesús habla, no estaba condicionado por una cultura, ni estaba condicionado por un país de donde Él venía. Él era judío. Pero la enseñanza de Jesús no era judía.
Él enseñaba acerca de la ley de Dios y de los profetas, pero era mucho más profundo. Él trascendía toda la enseñanza judía. Él era el Hijo de Dios que había venido a nuestras vidas y se había acercado para traer esperanza y expectativas de vida eterna. Así es que Él supo quién era, sabía a través del Sermón de la Montaña quién era grande en el reino de Dios y quién era pequeño, quién era bienaventurado y quién no lo era. Jesús, ¿verdad?, hablaba con toda confianza, ¿verdad?, y sabía quién heredaría el reino de los cielos, quiénes obtendrían misericordia y quiénes serían llamados hijos de Dios. Jesús tenía plena confianza cuando hablaba de estas cosas, porque sabía lo que hablaba. Los escribas, cuando hablaban, no se arrogaban la autoridad. Ellos se enseñaban de acuerdo a lo que la fidelidad de lo que habían recibido de la tradición que habían heredado. Ellos no hablaban con autoridad propia. Ellos simplemente mantenían la fidelidad, digamos, a un magisterio de tradiciones que habían recibido, nada más. Pero cuando Jesús hablaba, sus palabras eran tan frescas, eran tan llenas de poder, tan llenas de visión, de esperanza, tan llenas de vida, que a unos se escandalizaba y a otros apasionaba. Así es que no esperéis que todo el mundo reciba el Evangelio, no lo esperéis. Ojalá fuera así, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra propia familia, que amamos con todo el corazón, pudiera ser así, pero no es así, queridos hermanos. Dios obra como quiere y cuando quiere, pero el ser humano tiene la libertad de recibir o de rechazar el mensaje, de aceptarlo y aún de escandalizarse por él. Jesús tenía la autoridad de que Él era el Cristo. Él era el enviado, el Mesías, el enviado de Dios que vino a este mundo y se abrogaba esa autoridad. Enseñaba la ley de Moisés, pero la profundizaba. Él era, digamos, el profeta por excelencia, el mayor de los profetas. Jesús tiene 3 oficios. El oficio de sacerdote, de profeta y de rey, pero cuando Él como profeta hablaba, no solamente es que era un maestro, sino que era el Señor. Así que cuando Jesús hablaba, la gente le producía cautividad de lo que Él decía. Y hermano, esto implicaba algo que era realmente importante. Producía esperanza y expectativas de algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento y ahora se cumple en Él. En Él está la ley y los profetas, en Él se cumple y toda la profecía tiene su cumplimiento en Jesús. No solamente se autorizaba o se abrogaba la autoridad de ser el Cristo, sino también de ser el Señor. Mirad, uno de los nombres que Él menos usaba era este, el de Señor. El que más Él se abrogaba de utilizar era el del Hijo del Hombre. Pero cuando Él enseñaba como profeta, como maestro, lo que le identificaba es que era el Señor, por tanto le daba instrucción para que ellos realmente obedecieran, porque en ellos le iba la vida eterna. Él es el Señor. Cuando nosotros vamos a la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 14, y Daniel dice que está viendo en visión venir al Hijo del Hombre de entre las nubes, dice que se le dio poder, dominio y gloria para que fuera el Señor sobre el universo. Así es que ahora entendemos, a través de la profecía de Daniel, cuando vamos a Filipenses capítulo 2, y al final del verso 8-9 dice, y se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Jesús no solamente era el Cristo, Jesús es el Señor. Hay un momento en la vida de Jesús cuando en el capítulo 6 de Juan Él está explicando acerca de que Él es el pan de vida. Y los judíos dicen, bueno, nosotros hemos comido el maná en el desierto. Y Jesús le dice, bueno, habéis comido el maná, pero el verdadero pan soy yo, el que come este pan nunca más tendrá hambre. Los judíos le dicen,
bueno, danos de ese pan porque no queremos tener más hambre. Y Jesús les dice unas palabras que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y aquello les escandalizó. Y dice el texto bíblico que a partir de entonces, como las palabras eran tan fuertes, pues este hombre comer su carne y beber su sangre, muchos le dejaron. Y Jesús, que veía a sus discípulos también con cierta cara de duda, le preguntó, ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro, que estaba y era el más impulsivo, le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oír a Jesús, queridos hermanos, reconocerlo, leer la escritura del Evangelio y ver ese Jesús maravilloso, que Él es el Cristo, el Señor, el Maestro, el Profeta, y Él es el único Salvador, porque solamente hay un camino para llegar a Dios, y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de Jesús. Así es que cuando el Señor desciende y se acerca a tu vida, te conoce muy bien, sabes cómo te llamas, conoce cada una de tus situaciones, de tus sufrimientos, de tu carga, de tus preocupaciones, y Jesús se acerca a tu lado porque quiere compartirlo y hacer camino contigo, porque quiere llevar tu carga contigo, porque quiere decirte, no importa lo que sea el pasado, quiero que vivas un presente y que tengas un futuro realmente enriquecedor. Porque Él ha venido a traernos vida, y vida en abundancia. No solo vida, la vida en Cristo, vida, disfrute de lo que es ya la antesala, de lo que será la vida eterna. Disfrute cuando venimos aquí, queridos hermanos, disfrutamos de la presencia de Jesús entre nosotros. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Disfruto. Mi corazón se alegra y a veces llora porque siento algo especial. Jesús ha venido a tu encuentro y te está diciendo, no es religiosidad, no es simplemente lo que sale de tu boca, es lo que yo quiero que seas. Y yo quiero que tengas vida y vida en abundancia. Quiero que vivas de verdad. Tu pasado lo he borrado, tus pecados han desaparecido. Si fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Tu futuro está ahora en mis manos. Solo te pido que me sigas. Solo te pido que estés cerca de mí y me sigas. Hermanos, dos caminos. ¿Cómo seguiremos? ¿Dónde construiremos nuestra espiritualidad? En el camino tendremos que oír y tendremos que diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. ¿Cómo vamos a cimentar nuestra espiritualidad, nuestra casa? ¿Sobre qué cimiento? ¿Sobre qué roca? ¿Dónde la vamos a hacer? Porque donde tú cimientes, donde tú eches tu vida, donde tú descanses en quien tú creas, cuando vengan los malos tiempos, Dios va a sostener eso y no se va a caer. Y sobre todas las cosas hay un fundamento. Mirad, la sabiduría no descansa sobre lo que conocemos, sobre nuestra inteligencia. Dios está diciendo, Jesús está diciendo aquí, el hombre sabio, el hombre que es sabio, fundamenta su vida sobre escuchar mis palabras y obedecerlas. La sabiduría de la vida viene expresada a través de cómo reaccionamos, cómo obramos, cómo nos desenvolvemos, cómo somos como personas y como familia. Podemos saberlo todo, hermano, conocerlo todo y ser torpe y ser necio. Pero si construimos sobre Cristo, sobre la roca, si su palabra llega a nuestro corazón y le seguimos, las promesas de Dios son preciosas. Que el Señor nos bendiga y que Él siga obrando en nuestros corazones, querido hermano. Podamos tener una espiritualidad saludable que descansa no sobre la religiosidad, sino sobre la experiencia de una persona, sobre la experiencia de Jesús. Que Él nos bendiga. Vamos a tener una oración y ya terminamos.
Señor, gracias por este tiempo que hemos podido tener juntos. Gracias por el tiempo de alabanza. Señor, por poder estar aquí delante de ti. Señor, por abrir tu palabra y escucharte. Te necesitamos, Señor. Queremos que cada día tú obres en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Queremos edificar sobre ti, Señor. Queremos que nuestra vida espiritual sea una vida sana, saludable, que a ti te honre, te glorifique, Señor. Pero también que vayamos viendo que tú, siendo la luz, quieres que también seamos luces, Señor, para los demás, para un mundo que está en oscuridad, Señor. Ayúdanos porque, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, ¿quién es suficiente para seguirte por Él mismo? Ninguno de nosotros, Señor. Pero tú has prometido estar a nuestro lado. Y si decidimos seguirte, Señor, tú nos darás las fuerzas, los recursos y la esperanza de construir una vida, Señor, con una expectativa preciosa y con un futuro inigualable, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.